Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús, despidiendo a la multitud, entró en casa. Se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Y él les contestó: el que sembró la cizaña, la semilla buena, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los súbditos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, los cosechadores son los ángeles. Cómo se junta la cizaña y se echa al fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y los malhechores y los echará en el horno de fuego. Allí entonces será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos brillarán como el sol, y el que tenga oídos, que escuche. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy es martes de la 17ª semana dentro de nuestro calendario litúrgico de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, estamos en una parábola del Evangelio conocidísima por todos nosotros, la cual discutimos a profundidad hace 2 domingos atrás. Estamos en Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. Y en esta ocasión es simplemente la explicación por parte de nuestro Señor Jesucristo de la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Que coexisten en la vida, que estamos mezclados el bien y el mal, y que tenemos que tener un cuidado bien profundo, hermanos y hermanas, de cómo nosotros erradicamos el mal y hasta dónde nosotros podemos llegar y cuáles son nuestros límites. Por eso hoy quiero que pensemos, hermanos y hermanas, que nos guíe nuestro pensamiento espiritual. Vamos a derrotar al mal con el bien. Vamos a ponernos esto en la cabeza. Vamos a ponernos esto como un mandato cristiano por parte de nuestro Señor Jesucristo. El mal, hermanos y hermanas, se derrota a través del bien, y ese es el ejemplo que tenemos. A veces la reacción primaria que tenemos ante el reconocimiento del mal es arrancarlo con violencia. Pero esta parábola lo que nos va a aclarar es que arrancar con violencia el mal, especialmente en nuestros hermanos, es casi como privarlos de su derecho a la salvación, al arrepentimiento, a recibir el perdón y a poder reparar los daños, ¿verdad? Entonces hay que tener un sumo cuidado, porque la cizaña se parece mucho en su crecimiento en las etapas iniciales al trigo, y cuando vamos muy rápidos reaccionando de impacto, hermanos y hermanas, podemos causar más daño. Fíjate cómo termina, hermanos y hermanas, esta parábola cuando dice Jesucristo al final: en el reino de su Padre los justos brillarán como el sol. Y claramente, hermanos y hermanas, todos nosotros queremos brillar como justos, y como brilla el sol como justos, todos nosotros, yo, mi familia, todos los que componen la iglesia, todos los que conocemos. Y ese es el fin que tiene esta parábola, que todos brillemos como el sol al final de los tiempos, porque somos justos. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a enfocarnos en esto. El mensaje, y otro de los mensajes que encierra esta parábola del trigo y la cizaña, es que se derrota al mal a través del bien. Es con el bien que debemos nosotros de hacer la erradicación del mal. Y esto no es una sugerencia, hermanos y hermanas, por parte de Cristo, y esto no es una recomendación por parte de Cristo. Es mandato evangélico que derrotemos el mal a través del bien. Y algunos piensan que como se está usando el bien, como que el bien es más débil que el mal, y le dan más fuerza al mal, y por eso no hacen el bien para erradicar el mal. Pero esto nos tiene que llamar la atención, hermanos y hermanas, se puede hacer, y Cristo nos lo ha enseñado. Ya lo veremos al final de esta conclusión del Evangelio de hoy. Por el momento, yo lo que quiero decirte es que las parábolas, hermanos y hermanas, se supone que nos inquieten. Las parábolas de Cristo no se suponen que nos dejen cómodos en nuestra vida y en nuestros pensamientos. O sea, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo deben de provocar en nosotros una acción, una reacción y una respuesta. Y esa es la de aceptación o la de rechazo. Y al escuchar yo esta parábola, si tiene un mensaje para mi vida que es de derrotar el mal con el bien, yo o acepto lo que Cristo propone o rechazo lo que Cristo propone. Y pensamos nosotros que podemos aceptar la propuesta de Cristo, especialmente cuando debemos derrotar el mal
a través del bien. En primer lugar, hermanos y hermanas, ante el mal y ante cualquier situación de pecado que nos desvía del camino del Señor, ya sea a nosotros o ya sea a nuestros más cercanos, amigos íntimos o la propia familia, la primera reacción que tenemos todos nosotros es de arrancar violentamente el mal. Y eso lo da a entender Jesucristo, ¿no? En esta parábola. Por eso el que está buscando y velando la finca que se ha sembrado y la semilla que se ha puesto se llena de sorpresa. ¿Quién metió aquí la cizaña, Señor? Porque tú no metiste aquí la cizaña. ¿Cómo llegó aquí la cizaña? Bueno, pues la voy a cortar. Y él dice, no, aguántate un momento, no es tiempo de cortarla, no es tiempo de arrancarla. La primera reacción de nosotros ante el mal es de arrancarla violentamente. Pero cuando están envueltas las personas, hermanos y hermanas, hay que tener un cuidado, porque podríamos estar llevándonos lo que no es realmente la cizaña, porque ya lo dijimos en la otra ocasión, el crecimiento de la cizaña en sus primeras etapas de crecimiento es muy parecido al trigo y se pueden confundir y podemos hacer un grave daño. Ciertamente, hermanos y hermanas, lo que tenemos que tener en cuenta con esta parábola es que la cizaña, hermanos y hermanas, cuando conviven juntas, la reacción mía es que eso no suceda. No quiero que la cizaña crezca al lado del trigo, yo no quiero que ningún mal esté y coexista al lado mío. Y con esto tenemos que trabajar porque esto es ley de vida, hermanos y hermanas. El mundo se alterna entre el bien y el mal porque esto no es perfecto. Esto no es perfecto, el mal va a estar en las personas y el bien va a estar en las personas. El mal va a estar en las instituciones y el bien va a estar en las personas. Y a veces lo que nos tenemos que dar cuenta es que porque yo haga algo bueno y sea bueno, tal vez el porciento de bondad que yo tengo es un 80% de bondad y domina en mí si lo vemos por ciento. Y tal vez lo que tengo de malo es un 20%, pero entonces, aunque es mínimo, ¿verdad? No es el 80, es el 20 es malo también. Algo de eso hay en mí, eso lo vamos a ver también ahorita, que tenemos que tener un cuidado con esto. No deben de convivir el bien y el mal. Esa es la dinámica del reino de los cielos, hermanos y hermanas, la que nos lleva a pensar en que, wow, están coexistiendo. La dinámica del reino de los cielos es que coexistan, aunque a mí lo que me viene a la mente no debe de ocurrir, no debe estar junto el bien al mal. Pero Cristo es lo que enseña es dinámica del reino. ¿Por qué dinámica del reino? Porque ahí es que se sabe la verdad, hermanos y hermanas, ahí es que se sabe la verdad. Cuando está el bien cerca del mal, ahí es que Dios, ¿verdad? Dice la palabra, te pongo delante de ti el bien y el mal, tú eliges. Porque no estamos predestinados, hermanos y hermanas, tenemos dignidad, tenemos libre albedrío, tenemos que decidir. El juicio será por el resultado de lo que yo he decidido. Si no está el mal en el mundo, hermanos y hermanas, y no coexiste con el bien, entonces todo el mundo va a hacer el bien. Pues entonces ya no es la tierra, ya no es el mundo, es el reino de los cielos. Estamos ya pues resucitados y en la vida eterna. Ahí es que no va a haber mal. Mientras estemos en el mundo, coexisten. Nuestra primera reacción es que no debe ocurrir. Cristo dice en la parábola que estos dos deben de convivir, porque esta es la realidad del reino de los cielos y es la dinámica. Nuestra tarea, hermanos, entonces no es y no consiste en estarnos lamentando por los estragos que provoca la cizaña en la vida. Nuestra tarea es sembrar semillas buenas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Míralo desde ese punto. No es tanto arrancar violentamente, no es exterminar, porque como dijimos la otra vez, eso es materia del juicio final. Los ángeles recogerán la cosecha, se hará con la cizaña lo que Dios ha dispuesto. A nosotros lo que nos toca es proteger al bien del mal, hermanos y hermanas, y el bien es el que vence el mal. El mal no se vence con más mal. Y por lo tanto a nosotros nos toca sembrar la semilla. Eso es importante y eso lo da a entender esta parábola también. Educa un niño hoy en el presente y no tendrás que corregir a un adulto en el mañana. ¿Qué otros puntos podemos ver nosotros, además de los que vimos ya un tiempo atrás, que nos ayudan a nosotros a entender que la reacción primera de arrancar violentamente el mal no es buena y Cristo no la promueve ni la enseña? Pues mire, hermanos y hermanas, a nosotros ciertamente que nos escandaliza ver el mal presente en todas partes. Y tenemos que convencernos de que mientras estemos en un mundo imperfecto, el mal y el bien van a coexistir.
el mal y la existencia del mal no vienen de parte de Dios. Dios no siembra mal. El que siembra son los malhechores. Y el que da esa semilla es el maligno, es Satanás. Así que tiene que estar claro en nuestras mentes, hermanos y hermanas. Y esto es bueno saberlo, porque a veces con nuestra desesperación por erradicar el mal, le estamos echando las causas del mal a Dios. Que Dios es el que causa el mal, que Dios es el que causa el daño, y a nosotros se nos está olvidando quién está detrás de todo eso. Esta parábola nos ayuda a entender eso. El triunfo, hermanos y hermanas, del maligno, pasando por desapercibido en el mundo, es otra alerta que nos da esta parábola. Y es lo que estábamos diciendo, o sea, pasa por desapercibido el maligno, hermanos y hermanas, y a veces empezamos como que a echarle la culpa a Dios de todo cuanto pasa. Esto tiene que estar claro en nuestras mentes en el momento de nosotros derrotar el mal con el bien y saber contra qué fuerza es la que estamos luchando. Y lo hemos aclarado aquí en muchas ocasiones. No es contra las personas, es contra el maligno, es contra el mal. No es contra la persona, es contra el pecado, ¿verdad? Eso es lo que estamos señalando, y esto es bueno verlo, porque a veces el triunfo de Satanás viene porque pasa por desapercibido y es capaz de lograr que se mencione a Dios como el culpable del mal en el mundo y no a Él. Y en eso tenemos que abrir nuestros ojos y tener bien claro lo que escuchamos en la palabra de Dios para saberlo distinguir. Y mire, también el ser humano, y el ser humano necesita, dice esta palabra, por lo menos nos da a entender, tiempo para reafirmarse en el bien. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener tolerancia en la vida, hermanos y hermanas, como el esposo con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con la comunidad, con quien sea. Ser humano necesita tiempo para reafirmarse en el bien, porque la semilla crece dentro de un proceso poco a poco hasta que alcanza el fruto que todo el mundo desea. Así que aquí el principio que guía en ese punto es, hermanos y hermanas, que a veces nosotros no tenemos tolerancia ante la frustración. Nosotros no tenemos tolerancia ante la frustración y eso nos lleva a reaccionar, y por eso queremos arrancar violentamente el mal. No vamos a tener cuidado, vamos a tener tolerancia. Hay que crecer en la tolerancia de la frustración, porque el que no tiene tolerancia ante la frustración puede cometer graves errores, hermanos y hermanas. Y también esta parábola nos señala, hermanos y hermanas, que la tentación de a veces hacer las cosas a la ligera, hermanos y hermanas, y arrancar todo esto violentamente, supera nuestras buenas intenciones. Y tenemos que cuadrar nuestras buenas intenciones. El mandato de Cristo es vencer al mal a través del bien. Ese debe ser el principio, el buen principio que nos guía. Pero a veces la tentación es más fuerte de coger y arrancar y quitar el mal rápidamente. Hay una parte y un trabajo aquí, hermanos y hermanas, que es de Dios y es misterioso, lo hemos señalado en otras ocasiones, y en eso tenemos nosotros que estar todos abiertos. Hay que dejar que Dios haga su parte en un trabajo que es tan fuerte como enfrentar al maligno, enfrentar al diablo y enfrentar a Satanás. En eso debemos estar todos bien conscientes. No se puede decidir tajantemente que estos o aquellos no sirven para nada. Eso es otro principio básico de esta parábola, hermanos y hermanas. Vamos a tener cuidado. Uno no puede estar decidiendo tan rápidamente y tajantemente que este sirve para esto y este no sirve para lo otro. Bueno, estos son como descartar por criterios humanos las posibilidades que tiene una persona de poder echar para adelante. Por eso es que yo digo en muchos momentos, hermanos y hermanas, que aquí en la vida espiritual ese adagio que aparece por ahí en muchas ocasiones de que palo que nace torcido jamás su tronco endereza, eso no vale para Dios, porque Dios es un Dios de imposible. Y aunque la persona haya tocado fondo, aunque la cizaña esté en extremidad, hermanos y hermanas, ahí el que obra es Dios. Y la cizaña puede morir, y la cizaña puede secar, y la cizaña se puede transformar, y la cizaña puede cambiar. Y esto es buen pensamiento que debemos tener nosotros de cómo derrotar al mal con el bien. Siempre hay las posibilidades, hermanos y hermanas, de la transformación y la conversión en una persona a través de la gracia del Espíritu Santo, que no lo podemos enjaular, ¿verdad? Y encajonar,
como que de ahí no sale el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se mueve y vuela por donde quiere. Y donde Él actúa va a haber bendición, y tenemos que estar abiertos a esa gracia de la conversión, de la transformación, y creer que una persona es capaz de arrepentirse, de convertirse de cizaña en trigo por la obra del Dios del cielo. Eso no se puede descartar, hermanos y hermanas, en nuestras vidas. Otra de las cosas que nos enseña esta palabra es que nuestra vida será juzgada por el que en el fondo es capaz de mirar los corazones. Por eso es que Dios tiene esta bendición de tolerar en medio de la frustración. El que ve más allá, hermanos y hermanas. La otra vez decíamos que Dios es capaz de distinguir los gérmenes en la basura, y uno no es capaz de hacer eso. Dios es capaz de ver las moléculas, las células, hermanos y hermanas, las neuronas en nuestro cuerpo. Y tú y yo no, porque Él nos creó. O sea, hay que confiar en eso. Vencer el mal y derrotar al mal a través del bien, lo que tenemos que saber es que Dios es el que mira el fondo de los corazones. Dios es el que sabe lo que está pasando ahí dentro, y ese espacio hay que respetarlo, hay que cederlo, concederlo a Dios para que obre. Fíjate cómo es esto. Esto no se trata de arrancar violentamente. Esto se trata de dejar muchas de estas cosas en las manos de Dios, que es el que es capaz de ver más allá de los criterios superficiales y aparentes de la apariencia humana. Mira, está muy dentro, que es el corazón. Y mientras otros creen, hermanos y hermanas, que esto es cierto, esto es una verdad también que nos preocupa, hay otros que creen que los pecados que han cometido en esta vida presente los podrán reparar en la próxima vida. Y eso es una falsedad. Y eso es lo que a veces nos provoca a nosotros actuar rápidamente y querer erradicar violentamente, ¿verdad?, la cizaña. Pues porque algunos se ajustan en que yo he pecado y ya en la vida que viene pues me dará tiempo para arrepentirme cuando haya salido de todo esto, y sigue envuelto en el pecado, ¿no? Ese es como el que dice, pues a última hora yo me arrepiento porque así lo hizo el buen ladrón. La misericordia de Dios es tan grande que en el último momento de vida me puedo convertir y Dios me salva después de yo haber hecho un gran daño. El que planifica eso, hermanos y hermanas, está abusando de la misericordia de Dios. Más si lo planifica, más si lo planifica. Tanto el arrepentirse en el último momento y sacar toda esta vida para hacer el mal, como el que tal vez pues está pensando, pues cuando yo esté en la presencia de Dios, allá me dará tiempo para arrepentirme. Eso es una falsedad. Y ese estilo de pensamiento está corriendo por ahí como una mentalidad. Y claro que hay que erradicarlo, y eso nos pone a nosotros inquietos y ocupados acerca de la salvación de las personas. Pero esto es cuestión, otra vez, hermanos, de educar. Hay que educar a la gente en la dinámica del reino de los cielos en esta vida, con la idea de que nosotros vamos para la eternidad y vamos a resucitar, y por lo tanto conviene ajustar las cuentas ahora y en el momento de la gracia, que es este momento, y no dejar las cosas para más tarde, ¿verdad? La peor diligencia es la que no se hace, y yo no puedo dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Entonces todo eso tiene que reinar en el espíritu de nuestras vidas en términos de derrotar al mal con el bien, educar, enseñar acerca de la resurrección, del juicio final, de lo que está por venir, y de esta forma lograr que esa persona que pueda ser señalada como cizaña se desvíe de ese camino, se seque esa maldad y sea capaz de ser transformada en un trigo aceptable ante los ojos de Dios. Así que eso es bastante importante, hermanos y hermanas. Una pregunta que sale también de esta parábola es: ¿cómo se transforma un alma estéril? Que es lo que a veces también nos preocupa, ¿no? Un alma que es estéril, un alma que no quiere saber de Dios, que es terreno baldío, que es terreno no propicio para que la semilla germine. ¿Cómo se transforma un alma estéril? Porque la palabra de Dios lo que señala ahí es que se lleva al horno y al fuego y allí morirá. Pues con esto hay que tener cuidado. Un alma estéril, hermanos y hermanas, con el mandato divino y conociendo la vida espiritual y la palabra de Dios, un alma estéril puede ser transformada en una hoguera de amor puro. Fíjate qué bonito cambio. En una hoguera de amor puro se puede transformar un alma. No pensemos que en este tiempo hay que meter en el fuego a las personas del infierno para que cambien sus vidas, ¿no? Derrotar al mal con el mal no tiene sentido.
Pero vamos a ofrecerle a todos aquellos que puedan estar en el mal, en el pecado o sean cizaña, hermanos y hermanas, la oportunidad de ofrecerles una hoguera de fuego de amor. Y el amor que viene por parte de Dios será capaz de transformar. Esto va a requerir tiempo, hermanos y hermanas, pero nosotros los cristianos somos personas que creemos y tenemos fe en el poder que transforma la persona humana a través del Espíritu Santo. En eso tenemos que ser personas de visión espiritual. Y sobre todo, hermanos y hermanas, el bien y el mal estarán mezclados en cada individuo, en cada institución. Y el mundo, hermanos y hermanas, en el que vivimos aparece dividido entre buenos y malos. Y con esto la parábola también nos quiere dar una enseñanza. Recuerda que la división de buenos y malos no es de condenación. Cuando escuchemos en la palabra de Dios buenos y malos, uno como que piensa en que ya separaron, ya dividieron, estos son los buenos, estos son los malos, estos son los justos, estos son los pecadores, estos son los que se salvan, estos son los que se condenan. Esos binomios de noche y luz, ¿verdad? De tinieblas y claridad, de pecado y de maldad, de lo bueno y lo malo, de los buenos y los malos, son recursos de enseñanza en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Y si son recursos de enseñanza, yo lo que tengo que ver es que se usan para yo aprender. Que todo ser humano en cualquier momento, es lo que está diciendo Cristo en esta palabra, a través de sus actos puede dar un paso en cualquiera de esas direcciones. O sea, cuidado aquí con la palabra de Dios. Arrancar violentamente la cizaña porque yo entiendo que tú eres mal es decir que yo soy bueno. Entonces el que hizo la separación fui yo, entre malos y buenos, y estoy decidiendo, estoy separando, estoy juzgando, estoy sentenciando, estoy en el juicio final. Cuidado. No. Cuando aparece esto en la palabra de Dios de buenos y malos, es una forma para enseñarnos, para adoctrinarnos. No quiere decir que ya el juicio vino y separó los de izquierda y los de la derecha, los buenos y los malos. No. Se nos alerta a nosotros esa composición de enseñanza de buenos y malos para que sepamos que en cualquier momento de la vida, mi vida se alterna entre el bien y el mal. Y sin darme cuenta, yo podría estar en algún momento en cualquiera de ambas direcciones. Y eso pasa. Aquí no hay nadie libre de pecado, hermanos y hermanas, y todos estamos tratando de vivir la mejor vida cristiana que se pueda, pero hay sus errores, hay sus pecados, hay sus metidas de patas grandes. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque a veces pararme yo desde un estandarte para yo señalar la cizaña, hay que tener pues el alma bastante limpia y el espíritu bien encaminado en las cosas de Dios para dar ese paso. Entonces, esto es cuestión de tener cuidado, ¿verdad? Dependiendo de dónde tú te encuentres, la fortaleza que tú tengas, la entrega y la conversión, ten cuidado con lo que estamos haciendo, que no vaya a ser que nosotros estemos condenándonos a nosotros mismos. ¿Te acuerdas las 10 plagas de Egipto? 9 vinieron por parte de Dios. En la 10ª plaga, Dios le dijo a Moisés, no hay plaga de mi parte. Y Moisés se asombró. ¿Por qué? Porque la última plaga la va a decidir el mismo faraón. Cuando él te diga lo que él va a hacer, esa va a ser la plaga. Y Moisés se fue y habló con el faraón. Faraón seguía endureciendo su corazón. 9 veces vino la 10ª plaga. ¿Cuál fue la 10ª plaga? Bueno, que Faraón se enfogonó con Moisés y le dijo, ¿sabes lo que yo voy a hacer, Moisés? Porque ya estoy harto de que tú me pidas que deje ir al pueblo. Voy a matar a cada uno de los primogénitos de tu pueblo. Ahí está. Esa fue la 10ª plaga, hermanos y hermanas. Esa fue ni la nombró Dios, ni la nombró Moisés. De la misma boca de Faraón saldrá su condenación. Y entonces tenemos que tener cuidado a veces, hermanos y hermanas, en la forma en que nosotros enfocamos el mal para erradicarlo y para sacarlo de nuestra vida y de la vida de los demás especialmente. Es con el bien, ten cuidado. Entonces, antes de yo ponerme en un pedestal como que yo soy el bueno y aquel es el malo, vamos a pensar que en cualquier momento yo puedo estar jugando los dos papeles y alternándolo en la vida y debo de tener un cuidado. La separación, hermanos y hermanas, aún no se ha hecho, eso queda claro en la parábola, aunque hayamos dado pasos decisivos después de una o varias conversiones.
es la debilidad humana, hermanos y hermanas, la fragilidad y la vulnerabilidad. No hay separación todavía, ¿por qué? Porque a pesar de una o varias conversiones a las cosas de Dios, yo puedo caer, yo puedo desviarme, yo puedo pecar, yo puedo olvidarme de Dios, yo puedo hacer el mal. Eso se alterna en la vida, así que mucho cuidado. Aunque digamos que estamos convertidos, aunque digamos que amamos a Dios sobre todas las cosas, habremos cometido pecado, nos alejamos un poquito a veces de Dios, no cumplimos con los mandatos, somos un poco irresponsables con nuestro compromiso, con nuestra entrega, con nuestro servicio. Todo esto es examen de conciencia y lo debemos medir. Por eso, derrotemos al mal a través del bien, hermanos y hermanas. Y sobre todo, hermanos y hermanas, otro punto aquí interesante, cuidado con reprimir, escucha esto bien, cuidado con reprimir a los que consideramos extraviados o viciados desde adentro para preservar lo que es bueno. Dios mío, cuidado, pues esto es como coger a la gente mala como de chivos expiatorios para asegurar el bien. Le dejamos caer todo el peso de la ley, todo lo que es la condenación, todo lo que es el juicio, todo lo malo que han hecho, y dale que es tarde, y dale que es tarde, y dale que es tarde, hermanos y hermanas, y cogemos a esa persona y la destruimos totalmente, porque ha pecado, porque ha caído en algo, para proteger el bien. Entonces eso no se debe hacer, hermanos y hermanas. Este punto es bien importante y esa parábola lo tiene como clave ahí. Cuidado con reprimir a los que consideramos extraviados o vacíos o viciados desde adentro por el pecado, para entonces así preservar lo que es bueno. No se debe de hacer eso, hermanos y hermanas. El bien nace del bien. El bien no puede nacer de hundir a una persona hasta lo que es someterlo y humillarlo porque hizo algo malo, para ponerlo de ejemplo de que no debes de ser como este es malo, este es un sinvergüenza, este es un irresponsable, mira lo que hizo, mira dónde cayó, tocó fondo, mira lo desgraciado que es, vive en el pecado. Eso no se hace, comparar eso para que la gente haga el bien. Mucho cuidado con eso, eso ofende y eso es mal por mal, hermanos y hermanas. Derrota el mal con el bien. Y también, hermanos y hermanas, el mal forma parte del misterio de la cruz. Y ya con esto queremos llegar al final de la meditación de hoy. Y déjame terminar con este pasaje bíblico. Vamos a entender, en términos de derrotar el mal con el bien, hermanos y hermanas, que el mal forma parte del misterio de la cruz. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, 19 al 21. Y quiero que pensemos en esto, porque ya es lo final de esta parábola. Y aquí la exhortación de parte de Pablo es preciosa. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien, y es el principio que hemos sacado hoy. Vamos a leerlo, hermanos y hermanas, brevemente, es corto y con ello terminamos. Escucha esto. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Yo entiendo que esto nos ayuda, hermanos y hermanas, Pablo, a entender más a fondo esta parábola del crecimiento coexistente del mal y el bien, del trigo y la cizaña. Derrotemos, hermanos y hermanas, el mal con el bien en el nombre de Dios. Hay una parte en la que Dios se va a encargar y nos va a ayudar a poder sobrevivir. Vamos a orar a nuestro Dios Padre del cielo, Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre,
todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre